Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:35 de la tarde del día 5 de julio, comienza la grabación del curso complementario de Excel Intermedia en la empresa Merlin. ¿Listo? Bueno, recuerden que la clase pasada, la última vez que nos vimos, estábamos viendo las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Entonces, empezamos a ver unos ejercicios, ¿sí? Por aquí teníamos harán una hojita con tres ejercicios, práctica uno, práctica 2 y práctica 3, en las cuales en la práctica uno nos aparecía el primer cuadro que nos decía fecha vendedor y total de las ventas, ¿cierto? Resulta que lo primero que yo les decía a ustedes era que debíamos de analizar la información que nos estaban presentando en el cuadro, ¿cierto? Entonces, simplemente que teníamos unas fechas, teníamos 4 vendedores y un total de las ventas, ¿cierto? No teníamos nada más. Al lado derecho nos aparecían dos condiciones que nos estaban presentando o dos problemas que había que resolver. Uno de ellos, el primero, era que decía que sumar las ventas que realizó cada vendedor. Resulta que cuando nosotros estamos viendo las fórmulas matemáticas y trigonométricas, nosotros utilizamos la función sí, ¿cierto? Y la función sí, entonces recordemos que cuando invocamos la función sí, eh, véala ahí, que ahí la tenemos, función sí, recuerde que él nos va a pedir primero un rango y un criterio y luego nos va a pedir el rango de la suma, ¿cierto? Pero hay que analizar primero el problema. Sí, si las condiciones que nos están pidiendo, el número de condiciones se ajustan a los argumentos que tiene la función sí. Entonces, si vemos la primera pregunta, nos dice sumar las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, simplemente miren que en esa pregunta tenemos dos condiciones. Uno, sumar las ventas. Si observamos sumar las ventas, y nos vamos para la parte de arriba, miren que el primero nos dice total ventas y luego que dice que realizó cada vendedor. Miren que cada vendedor tenemos el nombre Juan, el nombre Pedro, el nombre Guillermo y el nombre María, ¿cierto? A nosotros nos están pidiendo eso. Entonces, si ustedes observan, el sumar sí, primero me dice cuál es el rango y cuál es el criterio. Cuando yo voy a utilizar la función sí, yo empiezo de atrás para adelante. Entonces, ¿por qué de atrás? Porque dice que realizó cada vendedor. ¿Cuál es el rango? El rango de los vendedores, ¿cierto? ¿Y cuál es el criterio? Pues el vendedor. Miren que acá me está diciendo cuánto realizó Juan, cuánto realizó Pedro, cuánto realizó Guillermo y cuánto realizó María. Y el último criterio o el último argumento es el rango de la suma. ¿Sí? Y el rango de la suma es ¿cuál? El total ventas, porque miren que nos está diciendo sumar las ventas. Entonces yo simplemente tengo que marcar esos tres rangos, ¿cierto? Adicionalmente les dije, cuando estábamos haciendo el problema, ojo que hay que poner un rango, ¿cómo? Había que fijarlo o volverlo absoluto, ¿cierto? ¿Cuál es el rango que tengo que volver absoluto? Pues el rango de los vendedores. ¿Por qué? Porque miren que a mí me están pidiendo uno por uno. ¿Listo? Entonces, vamos a observar cómo se hace esto. Entonces, miren que cuando a mí me piden las ventas acá, yo simplemente invoco la función sumar sí, ¿cierto? Entonces, cuando me pide el rango, yo primero el rango vengo y marco todo el rango de qué? De los vendedores. Miren ahí, ¿cierto? Como yo tengo que buscar vendedor por vendedor, si ustedes observan acá, ahí yo tengo que buscar Juan, Pedro, Guillermo y María. Entonces, ¿cuál sería el primer criterio? Pues yo simplemente, el criterio sería Juan. Pero ojo lo que yo les digo, yo tengo o debo de fijar este rango primero. Recuérdenme cómo es que lo fijo con la tecla F4, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo un portátil,
yo la tengo que fijar con la tecla función F4, ¿cierto? Y miren que ya para el criterio, pues yo simplemente puedo escribir Juan o simplemente para yo evitar errores de ortografía, pues yo simplemente voy ¿a qué? A seleccionar esa celda. Miren que hay criterio F14. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente el rango de la suma es el total de las ventas, ¿cierto? Y este otro rango de la suma, pues también yo lo voy a fijar. ¿Para qué? Para que no se vaya a mover cuando cambie de vendedor, ¿cierto? Entonces miren que aquí él automáticamente me está mostrando un valor que son el de los 3.000. Véanlo ahí. Entonces, recuerden que yo les decía a ustedes, cada uno de ustedes es responsable de la información que presenta. Listo, a mí me dio el primero, ¿cierto? Pero yo ¿qué hago? Cuando me da el primero, yo simplemente lo voy a copiar y miren que automáticamente me va a dar. Si ustedes observan aquí el primero, miren que me dice F14 es Juan, ¿cierto? Miren aquí, F14. Si yo me paso para el siguiente y le doy F2 para editar, miren que ya se me pasa a la celda F15 que es Pedro. Luego, para el siguiente, se me va a pasar a Guillermo y miren que los rangos permanecen quietos, no se mueve para absolutamente nada. Y el último, pues simplemente la misma historia. Miren que simplemente los nombres de los vendedores es una referencia que relativa porque va cambiando de celda en celda. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya me entrega los valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tiene que hacer cada uno? Verificar que el valor me haya dado de acuerdo con las ventas. Entonces, vamos a verificar por acá. Bueno, vamos a verificar si efectivamente el valor nos está dando de cualquiera. Vamos a mirar de María, 2009. Entonces recuerden que cuando yo tengo esta tabla de 3 columnas, pues yo simplemente me voy a datos y le meto un filtro. Miren que ahí tengo el filtro. Si yo lo puedo coger por cualquier vendedor, yo quiero por María. Muéstreme a María cuánto vendió. Miren que automáticamente yo voy a sumar, no necesito realizar nada porque en la barra de estado me va a mostrar cuánto fue la venta, 2.987, mírenla acá. Entonces, si nos da una, ¿qué significa? Que con cualquiera nos va a dar. Vamos a mirar a Pedro. Pedro, ¿cuánto nos dio? Miren aquí, 3.273. Perdón, Pedro, vamos a mirar. 3.504. Miren que ahí me da 3.504. ¿Sí? No, mira que, sí, ahora sí. Admitir. Ahí sí. Vamos a mirar. Sí, ya no hay nada. Juan David, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, hermano, bien. ¿Y Bueno, usted? qué bueno, bien, señor, bienvenido. Bueno, listo. Entonces miren que ahí yo ya tengo la primera que me dice sumar las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero, entender cuál es el problema. Si a mí me dicen sumar las ventas, ahí está el primero. Y el segundo que realizó cada vendedor, pues mire que ahí yo tengo solamente 2 condiciones. Pero oh sorpresa cuando miro el segundo punto. Mire que el segundo punto también me está diciendo sumar las ventas, ¿cierto? Ahí está la primera condición. La segunda, ¿qué realizó cada vendedor? La segunda. Y miren la tercera, después del 12 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo 3 condiciones. Cuando yo tengo 3 condiciones, entonces yo ya digo, ya sumar sí, ya no me sirve. Ya tengo que utilizar algo un poco más avanzado porque tengo 3 condiciones. Entonces miren que a mí en la segunda pregunta ya va a intervenir toda la tabla. El total de las ventas, el vendedor y me está pidiendo una fecha. ¿Sí ven? Entonces, cuando se pasan de 2 condiciones, entonces yo ya no voy a decir sumar sí, sino que ya le voy a decir sumar sí conjunto.
¿Por qué? Porque es un conjunto de condiciones. ¿Listo? Entonces, miren que cuando yo me ubico acá, entonces yo voy a invocar la función que me dice sumar si conjunto. ¿Y qué me hace o para qué me sirve la función si conjunto? Entonces dice que acá suma las celdas que cumplen un determinado, miren, conjunto de condiciones o criterios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él tiene que cumplir tres, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy a aceptar, esta mañana, cuando yo le doy a aceptar, miren que aquí, al contrario del sumar sí, lo primero que me piden es el rango de la suma. Y luego ya me van pidiendo los criterios y las condiciones para ese criterio. Entonces, miren que acá yo ya no voy a empezar de atrás para adelante, sino que ya lo hago al contrario, de adelante hacia atrás. ¿Cuál es el rango de la suma? Pues el rango de la suma simplemente es que el total de las ventas, mírenlo aquí, yo señalo el total de las ventas. Luego, ¿qué me pide? Entonces, recuerden, ¿será que yo también debo fijar el rango? Claro, todos los rangos los debo de fijar. Entonces, miren que ahí yo lo fijo. ¿Cuál es el criterio 1? Miren que me dice que realizó cada vendedor. ¿Cuál sería el rango? Entonces el rango sería el de los vendedores. Entonces vengo y señalo los vendedores. ¿Y cuál es el criterio 1? Como me dice que cada vendedor, entonces yo simplemente vengo y pongo en el criterio el nombre de Juan. Listo. Perfecto. Bueno, ¿qué me faltó por fijar? Recuerden, este también. Listo. Todos los rangos hay que fijarlos. Bueno, luego me dice, ¿cuál es el rango de criterio 2? Miren que después me está diciendo, después del 12 de octubre. Entonces, miren que aquí yo tengo que seleccionar el rango de las fechas, ¿cierto? El rango de las fechas, listo. Vuelvo y lo fijo. Pero miren que en el rango de las fechas me está diciendo, después del 12 de octubre. Cuando yo voy a trabajar un criterio con fechas, después del 12 de octubre, ¿qué día sería? El 13, ¿sí o qué? Listo. Como yo tengo que poner algo que sea después del 13, ¿cómo lo pongo? Exactamente. Miren que me está diciendo, después tiene que ser mayor que esa fecha. A mí me pueden decir que sea igual o posterior. Ay, pero me están diciendo superior, entonces yo lo que hago es que le pongo el símbolo mayor y voy a escribir la fecha como está allá. Miren que allá me dice 12 slash 10 del qué, del 2019. Pero miren lo que pasa, muchachos. Cuando yo la pongo, ¿usted ven que esto está entre comillas? No, ¿cierto? Pero si yo pongo el puntero en la casilla de arriba, miren lo que pasa con la fecha. Miren que él automáticamente le pone las comillas, ¿sí? ¿Por qué él le pone las comillas? Porque está empezando con un carácter que es el símbolo mayor, ¿cierto? Y miren que en la parte de abajo, ¿qué resultado me va a mostrar? 1387. Si yo le doy a aceptar, miren que me lo muestra, ¿cierto? Y miren que aquí, si yo lo voy a copiar, como yo había fijado los rangos, miren que me da. Ahora, ¿cómo hago para saber si efectivamente ese es el valor que me tiene que dar? Pues sencillamente, miren, yo voy a ubicar el vendedor, cualquiera, vamos a ubicar a Juan, ¿cierto? Y él me dice después del 12, miren aquí, ¿qué tiene que sumar? El 13, el 15 y el 20. Serían estas tres. ¿Cuánto me da? 1387. Mírenlo acá. ¿Sí ven? Listo. ¿Ah? Miren, sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Y miren que él no me coge el 12, él me coge el 13, el 15 y el 20. Yo tengo que sumar, por eso yo le estoy poniendo mayor al 12. ¿Sí? ¿Ya lo cogió Gabriel o no? Listo.
Ah, bueno. Ah, no. ¿No lean? Sí, sí, no. Claro, miren. 1387. Entonces, miren que aquí me da el primero, ¿cierto? Ahora, cualquiera, miremos a Guillermo que no hemos visto. Miren que Guillermo tiene 10, 11, 12, lo mismo, 13, 14, 20 y 22. Si yo sumo, ¿cuánto me da? 2555 y 2555. Entonces, miren que aquí es porque yo tengo poquitos datos, 4 vendedores. Pero usted cuando maneje una gran cantidad de datos, hagan aleatorios. ¿Cómo es en aleatorios? Hagan 1 o 2 del principio, 2 o 3 de la mitad y 2 o 3 del final. Si los 2 del principio le da y los 2 de la mitad le da, quiere decir que cualquiera está bien. ¿Listo? Eso siempre es lo que tienen que hacer. Entonces, miren que así es la manera de yo trabajar el sumar sí y el sumar sí conjunto. ¿Listo? Ahora miren lo que encuentro en el ejercicio número 2. ¿Listo? Miren que yo tengo el mismo cuadro que tengo en el anterior. Tengo una fecha, tengo unos vendedores y tengo unos importes o unas ventas. Pero miren lo que me está diciendo. Sumar las ventas realizadas el día de hoy. ¿Cuántas condiciones tiene? ¿Una o dos? ¿Cuántas tiene? Sumar las ventas, que es el importe vendido. Y me está diciendo el día de hoy. Claro, el sumar y el día de hoy. Entonces, según eso, ¿cuál tendría que utilizar? ¿El sumar sí o el sumar sí conjunto? Entonces, solamente el sumar sí. Porque miren que a mí no me está pidiendo ni por vendedor, simplemente sumar las ventas de hoy. ¿Y hoy qué día es? 5 de julio, mire. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto me tendría que sumar? Solamente esos 4, ¿verdad? 1997 me tendría que dar. Entonces, listo. Como ya lo tengo, yo lo voy a plasmar aquí. Entonces, ¿qué es? Simplemente el f de x, poner sumar sí. Entonces, mire que aquí me está diciendo, ¿cuál es el rango? Primero el rango, el de la fecha. ¿Sí? Miren lo que va a pasar. ¿Cómo pondría yo el criterio? Ahorita vimos cómo trabajamos la fecha. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo? Dígame cómo. Hoy. Hoy. Hoy y... Por eso. Los dos paréntesis o las comillas. Mira, Son comillas, no paréntesis. ahí podía ser. En la que se las comillas. ¿Sí? Listo. ¿Cómo lo coloco? Entonces, ¿cómo lo pongo? Comillas, no, no le pongamos comillas porque él mismo se lo coloca. Entonces, ¿cómo le pondría? Para señalar que es la fecha hoy. Miren que ahorita yo como les puse el símbolo mayor y escribí. Sería igual. ¿Igual a qué? A la fecha de hoy. ¿Cómo sería? 5 de qué? De julio del 2023. Miren, bien pueda. Si es así o no. Claro, 5 de julio del 2023. Pero, bueno, ¿no? Póngale cuidado. Pero miren que por qué no lo amarro. Dígame por qué no lo amarro. Porque simplemente yo tengo una sola. Miren que yo no lo voy a hacer ni por vendedor, ni por... No, miren, me están pidiendo solamente una sola condición, no más. Me están pidiendo una sola. Entonces yo por eso lo pongo así. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? El rango de la suma. Exacto. Y miren que yo, sin ponerle comillas al criterio, si yo me paso, miren que él automáticamente le pone las comillas. Y el rango de la suma, pues yo simplemente es el importe vendido. Miren, me va a entregar el resultado. 1997. Si yo le doy a aceptar, mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces recuerden, como me está pidiendo una fecha exacta, es solamente igual y ya paré de contar. ¿Listo? Bueno. Ahora
vamos a tratar de analizar el ejercicio número 3. Miren que el ejercicio número 3, vamos a observar primero qué tenemos. Miren que yo aquí tengo algo que se llama los vendedores, que tengo varios vendedores, tengo varios importes de venta, tengo varias secciones y varias formas de pago, ¿cierto? Miren que tengo una tabla de 4 columnas, ¿cierto? Y acá me dicen, vamos a utilizar las dos funciones, sumar sí y sumar sí conjunto. Miren que aquí me dice, calcular las ventas totales según los criterios. Hasta luego. Calcular las ventas totales según los criterios. Miren que aquí tengo. Miren, el primero sería calcular las ventas. Y el segundo sería, ¿de qué? De perfumería. Luego, calcular las ventas que hizo Carolina. Luego, calcular las ventas de la perfumería, de la sección perfumería y el pago de contado. Y luego, calcular las ventas de la sección maquillaje que fueron de contado y que vendió el vendedor Alberto, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, dígame, perfumería y Carolina, ¿con cuál lo trabajarían ustedes? Sumar sí. Y ya cuando tengo un tercero o un segundo, porque miren que ya me dice que calcular las ventas, miren que ya es un conjunto. Aquí tengo 2 más 1, 3. Y aquí tengo 3 más 1, serían 4 condiciones. ¿Sí ven? Entonces yo lo podría utilizar tranquilamente con el sumar sí conjunto. Bueno, entonces vamos a empezarlo a trabajar. ¿Cómo haría el primero? Entonces, miren que aquí yo simplemente le voy a decir insertar función y le voy a decir sumar sí. Cuando ya tengo el sumar sí, miren que yo primero voy a trabajar con el rango, ¿cierto? ¿Pero el rango de qué? De la sección. Miren acá. Entonces yo tengo la sección. Listo. Tengo la sección. ¿Cuál es el criterio? Entonces miren que el criterio me está diciendo que es la perfumería. ¿Sí o no? Entonces, miren que en el criterio yo lo podría escribir o lo podría seleccionar, ¿cierto? Pero miren qué pasa cuando yo lo escribo. Miren que yo lo voy a poner en mayúscula. Perfumería. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente son las ventas. Mañana. Listo. Miren que yo tengo las ventas. Y si le doy aceptar, ¿por qué me da cero? Si estoy siguiendo lo que es. Sí, porque mire, pero mire que ahí está, mire, si yo le trazo el F2, miren que yo tengo el importe, tengo cuál es la sección C2, el criterio perfumería y el importe de las ventas. Tengo todo. ¿Mm? ¿Por qué me da cero entonces? Miren qué pasa. No. Bueno, no sé. ¿Sí? Claro, cuando se coloca perfumería, vamos cero. Listo. Sí, selección. Bueno, póngale cuidado. ¿Cómo está escrito perfumería ya? En minúscula. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiarlo todo a minúscula. Muy bien. Miren, mire cómo está perfumería, tiene la tilde. Perfumería en mayúscula no tiene tilde. Miren qué pasa si yo se la pongo la tilde y le doy enter. Miren que automáticamente me encuentra el valor. Entonces, miren que cuando ustedes escriben aquí perfumería, asegúrense si está con tilde o es sin tilde. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una cosa de estas, mi recomendación es que, miren, háganlo acá, díganle sumar sí. ¿Cuál sería el rango? El rango es la sección, pónganle en cuidado. Y yo vengo
Y en el criterio yo le voy a poner este criterio. Yo lo voy a seleccionar para evitar así que si está con tilde o no está con tilde, no me vaya a salir un error. Miren que ahí está. Y en el rango de la suma, pues yo simplemente, ya que tengo que hacer, simplemente tengo que seleccionar el importe de ventas. Miren acá. Cuando ya lo tengo listo, miren que si le doy, miren que ahí me va a dar 244,2. ¿Sí? Entonces, ojo con las tildes, porque es muy diferente perfumería sin tilde a perfumería con tilde, porque recuerden que el carácter I tildado corresponde a un código y la I sin tilde corresponde a otro carácter. ¿Listo? Ojo pues. Bueno, ahora miren, ya hicimos el de perfumería. Ahora necesito calcular las ventas de quién, de la vendedora Carolina. Entonces, miren que es lo mismo. Voy a f de x, le digo que sumar sí. ¿Cuál es el rango? Entonces, recuerden, del vendedor. Entonces, miren que aquí, en el criterio, ¿yo qué voy a hacer? Miren que yo voy a escribir Carolina. Yo escojo cualquier nombre Carolina porque es igual todos. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente es ¿cuál? El importe. Miren. Listo. Le doy a aceptar. Miren cómo quedó. 446. Miren ahí, Carolina. Entonces, miren que ustedes aquí, ¿cómo hago para saber que esto está bien o esto está mal? Lo mismo, ustedes le ponen un filtro y miren, yo quiero mirar aquí, muéstreme Carolina, 446. ¿Cuánto vendió Carolina? ¿Sí? Miren, yo lo sumo y ¿cuánto me da? 446, miren, 446 y 446. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren que así es la manera como ustedes trabajan esta parte. Ahora miren, ya acabamos con sumar sí. Tenemos que seguir con ¿cuál? Tenemos que seguir con sumarse y conjunto en la parte de perfumería, contado y calcular las ventas. Entonces, miren acá, yo me voy a f de x, le digo el sumarse y conjunto y miren lo que va a pasar. ¿Cuál es el rango de la suma? Entonces, primero va a ser el importe de ventas. Miren lo que yo les voy a mostrar acá. Cuando yo me paso al criterio, miren que el criterio muy clarito me está diciendo la sección perfumería y el pago de contado. Miren que aquí el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que ustedes primero pueden seleccionar la sección y luego la forma de pago. O primero la forma de pago y luego de perfumería y tiene que dar exactamente igual. Entonces, miren que yo, si me voy al criterio, yo voy a escoger primero el pago. Listo. Yo escogí el pago. Y le voy a decir cuál es el criterio. Miren que acá hasta luego, voy a escoger el que dice contado. Miren. Y ahora, ¿cuál es el rango criterio 2? ¿Cuál es? El de la sección. Y voy a escoger en el criterio el de perfumería. Y miren que automáticamente ya me va a dar. ¿Ciento qué? 153. Profe, ¿eso está correcto? ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escojo perfumería. Y de perfumería voy a escoger el que dice de contado. Listo. Sumo. ¿Cuánto me da? 153. Miren ahí. ¿Sí ven? Entonces, mire que así es la manera como ustedes deben de trabajar esto. 153. Ahora, mire, aquí, ¿cuántos utilizamos? Entonces, miren que utilizamos 2 y el tercero las ventas. Ahora nos vamos para el último, maquillaje, contado y el vendedor al ver. Como quiera pueden poner los criterios.
en desorden, en orden, como ustedes quieren. Pero ¿cuál es mi recomendación? Siempre irse criterio por criterio en orden. Primero maquillaje, luego el contado y luego el vendedor al ver. Bueno, vamos a mirar. Entonces miren que aquí yo le voy a decir f de x, sumarse y conjunto. Listo. El primero, el rango de la suma, siempre va a ser el mismo, el importe de ventas. Listo. Vuelvo acá. ¿Cuál es el rango criterio 1? Entonces vamos a mirar. ¿Cuál es el rango criterio 1? Entonces acá me dice que es la sección maquillaje. Listo. Vengo y lo marco acá. ¿Y qué sección es? El primero, maquillaje. ¿Cuál es el rango de criterios 2? Me están diciendo que es la forma de contado. Listo. Y escojo en el rango de criterios 2 de contado. Miren que ustedes dicen, ¿y dónde pongo el otro criterio de Alberto? Miren que aquí tienen que seguir bajando. ¿Cuántos criterios pueden meter? Hasta 128 criterios. ¿Sí ven? Para en una tabla bien grande lo que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, el siguiente criterio sería ¿cuál? El vendedor. Entonces, miren que yo aquí tengo este. Y el criterio sería Alberto. ¿Cuánto me va a dar? 19.9. Miren ahí. Y miren que este lo redondea a 20. ¿Cuánto les dio? 0. ¿Dónde se equivocó? Miren a ver. ¿En cuál se equivocó? Miren algún criterio. ¿Ya vio el error o no? No. Y ahí hay 6 ojos mirando, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Tienen dos más? Vamos a mirar. El rango del azul, de 2, de 2, sí. El rango de criterio 2 sería ¿cuál? El rango de criterio es uno. Sí. La sección. Y el criterio es F9, que es maquillaje. Luego el otro rango es ¿cuál? D. Y el G9, que es de contado. Y el último. ¿Ah? Y el criterio es H9. Listo. Debe aceptar. No, es que tú le estoy diciendo que cero. O sea, porque no lo vamos a no, yo no amarré ninguno. Yo no amarré ninguno. Debe aceptar. No, ójale, cuidado. Vuelva a hacerlo. Borre la fórmula y la vuelve a hacer. Listo. Vaya la marcando. Sumar sin conjunto. El rango del azul. Muy bien. Listo. El rango de criterio es 1. sección. La sección. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el criterio? Maquillaje. Muy bien. Vamos, para el rango de criterios 2. ¿Cuál es? En forma de contado. Listo. Listo. El criterio sería de contado. Muy bien. Y el último sería el rango de criterios 3, el vendedor. Listo. Y ahí, ¿cuál es? Alberto. Listo. Vuelva allá. Debe aceptar. Yo creo que eso es muy largo. No, mire que yo no amarré nada. Debe aceptar. A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le está diciendo? Vamos a repasar la fórmula los dos. Sí. Edítala con F2. Pero, ¿Lo está amarrando? ¡Ah! Ya, ya. Hágale, hágale, no importa. Hágale que así nos desembarramos. Le vuelve a dar 0. Bueno, póngale cuidado. Entonces dice,
Vamos a comparar la fórmula. Igual, sumarse conjunto. De B2, 2 puntos a B33. Punto y coma. Luego dice, de C2 a C33, punto y coma. Y ahí va C32. Corrigiendo por ejemplo de F, no de C, sino de Pero de F, ¿cómo lo cogió? Maquillaje. Sí. Pero le tendría que dar, igual Sí. tendría que dar. La fecha es diferente. ¿Será que de pronto tiene un espacio? Entonces párese en maquillaje, póngale cuidado. Párese ahí. No, párese en contado. Ahí sí. Léalo ahí, bórrenlo. Enter. Bueno, y Ya. miren que ahí, ¿sí vio? Entonces miren que cuando yo voy a escoger a alguno de ellos y tiene un espacio, miren que el espacio cuenta como carácter. Es muy diferente contado a contado espacio. ¿Sí? Ojo pues, miren, ¿sí ven? Miren que no necesito amarrarlo porque es simplemente una fórmula, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta eso, ojo con un espacio, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Se puede volver por favor cómo hizo la práctica 2? La práctica 2, listo. Mire, aquí es solamente consumar sí. No más es consumar sí. ¿Por qué? Porque mire que nos está diciendo que sumar las ventas realizadas el día de hoy. Entonces, miren que aquí yo simplemente le pongo sumar sí. ¿El rango de qué? De las fechas. Le pongo, simplemente le pongo igual al 5 backslash de julio del 2023. Mírenla ahí. Y luego escojo el rango de eso, de la suma. Simplemente, ¿por qué? Porque me están diciendo igual a la fecha de hoy. Entonces, miren que yo le pongo simplemente eso. ¿Listo? Entonces, miren que cuando me dicen que es igual, que es posterior, o si a mí me pueden decir que es inferior a la fecha de hoy, pues utilizo ¿cuál? El menor. ¿Cierto? Entonces, listo. Bueno. Entonces, miren que ahí hemos terminado de ver las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con función sí y función sí conjunto. Entonces, vamos a pasarnos ahora a las funciones estadísticas. Entonces, miren que este nos dice, nos permite calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de datos de Excel. Las funciones estadísticas que encontramos en esta categoría nos permiten trabajar con un grupo de datos y conseguir información estadística. Se hará uso del archivo 6 funciones estadísticas para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. Entonces vamos a tratar de bajar el archivo 6 que dice funciones estadísticas. Mírenlo acá, que sería este. Entonces, vamos a bajarlo. Si lo tienen, ya lo tienes ahí. Se lo paso. Bueno, ya, bueno. Entonces, miren este ejercicio, lo interesante que es, ¿sí? Vamos a mirar que aquí sí hay muchas cositas. Miren que ahorita estábamos mirando todo lo que tenía que ver con función sumar. Sumar sí conjunto. Miren que aquí yo voy a contar. Contar sí, contar sí, contar sí conjunto. Y voy a tener un máximo, un mínimo y un promedio. Y miren, con el promedio yo puedo tener promedio sí. Entonces vamos a ir viendo varios ejercicios. Entonces, miren, vamos a mirar el primero que es la hoja estadística. Miren que yo tengo una cantidad de aprendices. ¿Sí o qué? Miren ahí. Tengo 40 aprendices. Y tengo las diferentes fechas, 27 de agosto del 2021, 3 de septiembre, 10 de octubre, y acá me está diciendo si aprobó o no aprobó.
Miren que aquí me está diciendo cuál es el total de los matriculados. La suma o tengo que contar cuántos aprendices se matricularon. Ojo, exactamente, ¿sí ve? Ojo, porque es que si vamos a un dato estadístico, recuerden que yo tengo es que contar, no sumar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos dirían ustedes? ¿Cuántos aprendices? Pues si a mí me preguntan eso, ¿cuántos fueron matriculados? Pues yo vengo y hago esto. Listo. Miren ahí, ¿cuántos me da? 39. Listo. Pero si a mí me dicen que lo haga con una fórmula, ¿qué fórmula utilizaría? Listo. Contar. Contar sí. ¿Por qué contar sí? Porque no solamente contar. Porque si yo, miren, bueno, ojo pues, entonces contar, vamos a mirar. Entonces miren que yo voy a invocar y acá donde dice usada recientemente, yo me voy para estadística. Y miren que yo le voy a decir contar, ¿cierto? Y voy a seleccionar. Miren que me dice, ¿cuál es el valor 1? No, yo simplemente voy a seleccionar todos los que tengo aquí. Listo. ¿Cuánto me da? Ustedes me dijeron que lo hiciera con contar. Recuérdenme en una cosa que vimos en clases anteriores. El contar, ¿qué me cuenta? ¿Números o texto? ¿Y qué estoy contando? ¿Y para qué me sirve la función contar? Contar, contar. Sigan, complétenla. ¿Para qué me sirve contará? Yo se las había ya puesto en un ejercicio. El contará, ¿qué me cuenta? Ojo, miren pues, cuando yo invoco la función en estadísticas, miren que aquí tengo un contar y aquí tengo la función contará. Miren, contará, cuenta el número de celdas no vacías en un rango o me cuenta caracteres de texto. Entonces él va cogiendo, contará. Cámbiese a todas las funciones, a todas. Dígale aquí, no solamente estadística, sino todo. Y busque la función contará. Claro. Yo sí las dije, la otra vez se las mostré, claro. Se las mostré, porque yo les hice un ejemplo de eso, claro. ¿Sí o que es que ustedes tienen memoria a corto plazo? ¿No están? ¿No la tienen? ¿Qué office tiene usted? ¿Tiene un office muy viejo o qué? No, no, yo creo. Debe tener el office 2010. Cambies de mesa que dice recomendada. Ya. Ya lo hice. Y no. A ver. Concatenar, contar, contar blanco. Solo ahí. Solo. Y están viendo ustedes ahí, están ojos, ¿no? Pues, no, porque eso no estará. Si esta apareció como el del Office 2007 en adelante. No, pues considero. No, tiene que irse con C, tiene que irse en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, miren pues, miren que cuando yo escojo la función contará, miren lo que va a pasar. Yo le doy a aceptar. Y miren que él me pregunta lo mismo, valor 1 y valor 2. Yo en valor 1 simplemente voy a poner el rango. Miren, porque uno no se puede confiar. El ojo puede ser muy engañoso. Miren qué resultado me da. Miren, veanlo ahí. ¿Sí ven? Entonces miren que la función contará me cuenta las celdas que no estén vacías o los caracteres que tenga texto. ¿Listo? Ojo pues, para que después no me van a decir, profe, usted no nos la enseñó. Miren que se las volví a decir.
Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahora miren, listo. Ahorita vimos, ojo pues, ahorita vimos el contar y ya vimos el contará. Ahora, miren acá me dice el total de aprobados. ¿Cómo hago yo para contar? Contar sí. Listo. Vamos a mirar. Contar sí. Claro, porque mire que él dice que el total aprobados. Yo tengo que contar, pero tengo que contar con esa condición que me está diciendo aprobados. Muy bien. Entonces, miren, yo utilizo el f de x y miren que acá me dice contar sí. Entonces, recuerden que el contar sí, miren que me dice rango y criterio. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces recuerden que la condición dada es que tiene que ser aprobado. Entonces miren que cuando yo la invoco, ¿cuál es el rango? Entonces simplemente el rango es toda la columna donde está aprobado y desaprobado. Y me está diciendo cuál es el criterio. Entonces miren, recuerden, porque yo les digo, ustedes pueden escribir o la pueden seleccionar. Es mejor que la seleccionen, porque no falta el que escriba aprobado con V. Y eso lo he encontrado. Lo puse la otra vez en un examen y una china lloraba. Profe, ¿por qué no me da, profe? ¿Cómo está escribiendo? Entonces, mire, la dejé llorando ahí media hora y a la media hora le dije, mire cómo está escribiendo. Y me dijo, profe, yo no puedo creer que usted sea tan cínico y tan descarado. Yo no, es que yo enseñarle a escribir, yo no puedo, porque me tocaría devolverme desde kinder. Yo le estoy enseñando Excel, miren. Entonces es mejor que usted la ponga y mire que ahí me dice 25. Y ustedes dicen 25 aprobados. ¿Cómo hago yo para saber que fueron 25 aprobados? Hay que hacer la revisión. Miren, aquí simplemente, ¿yo qué hago? Pongo un filtro. Y miren que aquí me va a salir aprobado o desaprobado. Póngame solamente el aprobado y selecciónelas. ¿Cuántos me da? 25. ¿Cuántos tengo? 25. ¿Sí ven? Entonces, miren que ustedes son los que tienen que verificar que la información sea correcta. Bueno, ahora sí, miren pues, díganme cuál es el porcentaje de aprobados. ¿Cómo la hago? 25 sobre 29. 25 sobre 39. Sí, De los matriculados, ¿cuántos aprobaron? exactamente. ¿Por qué yo no lo hago matriculado sobre el número de aprobados? Porque sí calculando un porcentaje. Exactamente, muy bien. Entonces miren que aquí yo simplemente es una fórmula matemática. Igual, ¿cuál fue el número de aprobados dividido? ¿Quién? El número de matriculados. Enter. Miren que ahí me da el 64%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si yo lo hago al contrario? Vamos a desembarrarnos. El total de matriculados sobre el total de aprobados. ¿Sí ven? Miren la diferencia. Entonces, yo primero tengo que poner el total de aprobados sobre el número de matriculados. Entonces, miren que si ahorita yo calculo esto y sumo los dos porcentajes, ¿cuánto me tienen que dar? 100, ¿sí o qué? Para que me dé el total. Vamos a ver qué tan cierto es. Ahora, ¿cómo calculo el de no aprobados? Lo mismo que hicimos en el anterior. ¿Cuál es? Con contar, sí, muy bien. Entonces, ¿cuál es el rango? El mismo rango, mírenlo acá, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es el criterio? Pues simplemente no aprobado, miren. ¿Cuánto me da? 14. Entonces vamos a ver si 25 más 14, ¿cuánto me da? 39, mírenlo ahí. Ahí ya tengo eso. Y simplemente el número de aprobados, como dijo Gabriel, este dividido entre
el número de matriculados y enter, mírenlo ahí el 36. Y 36 más 64, ahí clarito se ve, 6 y 4, 10, llevo 1, 7 y 3, 10, el 100%, mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí, miren que este ejercicio es muy práctico, ¿sí? Para uno mirar eso. Entonces, no se les puede olvidar. ¿Qué función? Contará. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el contar sí, el ejercicio número 1. Entonces, miren pues que este está bueno. Pónganle cuidado. Dice, tengo un examen de admisión y tengo un planteamiento del problema. Dice, se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se ha registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo tengo el examen de admisión. Tengo el código del aspirante, la prueba que sacaron en matemáticas, en estadística y en lógica, ¿cierto? Miren ahí, tengo, ¿cierto? Ahora miren lo que dice acá. ¿Cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? ¿Cómo hago yo para calcular eso? Contar sí. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, miren, ¿cuántos no se presentaron? Entonces, miren que yo aquí simplemente le doy f de x y le digo simplemente contar sí. Entonces, miren que él está siendo muy específico. ¿Cuántos no se presentaron NP al examen de matemáticas? ¿Cuál es el rango? Simplemente al de matemáticas. Entonces, yo señalo el rango. ¿Listo? ¿Y cuál es el criterio? Muy bien. Entonces yo le pongo NP. Miren que hay 20. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí. Muy bien. Entonces aquí yo utilizo un filtro. ¿Y cuántos? NP. NP. Simplemente vengo y lo sumo. ¿Cuánto me dan? 20. Miren ahí. Ahí lo tengo. ¿Sí ven? Entonces miren que ustedes ya se van abriendo un poquito más. Ahora miren. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Lo mismo, miren, f de x, contar sí. Entonces, ¿cuál es el rango? El de estadística. Listo. ¿Y cuál es el criterio? NA, no me acuerdo. Sí, NA. El de estadística, NA. Miren, ¿cuántos pasaron? 9. Ahora miren este. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Hayan aprobado o no. Miren esa pregunta. Analicen la primera. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? ¿Hayan aprobado o no hayan aprobado? ¿Qué función utilizo? ¿Cuál? Contará no, porque hay unos que no se presentaron. Ojo, pero miren lo que dice. Entiendan la pregunta. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? ¿Hayan aprobado o no? Me está diciendo que es el total. ¿No? Entonces, ¿qué me está preguntando? Que no creo que todos se presentaron. Por eso, pero ojo. Pero miren, ojo, miren, no prueben esto, pero miren qué me dice. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? ¿Cuántos? Yo simplemente vengo y cuento esto. Porque dice, hayan aprobado o no. No, entonces los que dicen NP. Pero ojo, NP es porque, mire, no se presentó a la prueba de matemáticas, pero se pudo haber presentado a la de estadística y no se presentó a la lógica. Aquí nos están diciendo, hayan aprobado o no. ¿Cuántos aspirantes? Entonces, por decir algo, nosotros podemos presentar un examen todos. Fuimos los 20, pero entraron al de matemáticas. No, yo no quise entrar. Yo entré solamente al de español y al de lógica. No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué?
Porque, por ejemplo, el de la fila 17 no fue ninguno. ¿Listo? Pero es un aspirante. Pero después se presentaron. Sí. ¿Cuántos aspirantes se presentaron? Listo. Uno. El del 17. NP. Por eso, pero ojo, ojo. Por eso, NP no se presentó. Pero mire, ¿cuántos aspirantes se presentaron? ¿Cuántos aspirantes? Es un total. ¿Cuántos? No importa si haya entrado o no. Por decir algo, cuando yo realizo una inscripción a un curso, digamos, hay un curso mañana, nosotros nos presentamos los 6. Pero ¿cuánto asistimos? 5. Listo, puede que esté mal formulado. Ojo, porque mire que ahí nos dice, ¿cuántos aspirantes se presentan? Entonces, ahí uno... En general, ¿cuántos aspirantes se presentaron? Pero yo no se presentó ninguno. Pero yo no lo puedo inscribir como si se la presentó. El examen, es el examen. O sea, tiene 4 hojas. Exactamente. Entonces, exactamente. La pregunta puede que esté mal formulada. No, y está mal formulada, porque simplemente aquí no tendría que decir, sino cuántos aspirantes se inscribieron, no más, Al examen. al examen. Hayan aprobado o no. Exacto. Tienen que sacar todo el La pregunta es muy ambigua. La pregunta es muy ambigua, pero yo la entendí como nosotros la estamos entendiendo. Cuando yo vi eso, ¿cuántos se presentaron? Yo digo, de aspirantes y ya. Sí, porque yo pude haber presentado uno, pero no presenté los otros dos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿con cuál utilizo? Contará. Listo. Muy bien. Entonces, miren que aquí yo utilizo el contará. Y entonces simplemente, miren que acá yo borro ese rango y le voy a decir simplemente el total de aspirantes. Miren acá. Entonces, ¿cuántos? 36. Y miren que esta misma respuesta yo la podría poner acá. Miren que acá me está diciendo, ¿cuánto es el total de aspirantes? ¿Cuántos? 36, ya. Miren que ahí sí es muy clara. En cambio, arriba puede tener una ambigüedad. ¿Listo? Bueno. Ahora miren el siguiente. Ojo a este, Gabriel. ¿Cuántos no se presentaron al examen de lógica? Miren que acá sí me está diciendo cuánto y a un examen determinado. ¿Listo? Entonces lo mismo. ¿Cuánto? ¿Con contar qué? Contar sí. ¿Listo? ¿Cuál es el rango? Entonces, al de lógica. Al de lógica. Listo. ¿Y cuál es el criterio? NP. Entonces, miren que me da, ¿cuánto? 14. Ahora miren este. Ojo pues a este. ¿Qué porcentaje de alumnos, ojo pues, no se presentaron al examen de lógica con respecto al total de aspirantes? 14 dividido 36. 14 dividido 36. Exacto. Porque mire que aquí el examen de lógica es el de arriba. ¿Y cuánto es el total de aspirantes? Claro. Y miren para que me den porcentaje. Este dividido entre los 36. Enter, miren ahí. 0. ¿Cuánto me da esto? Redondeándolo, 0.39. ¿Sí o no? Listo. Bueno, listo. Más o menos entendido entonces lo que es de estadístico. Bueno, entonces miren que aquí yo tengo el contar punto sí, el ejercicio número 2. Miren pues acá. Tengo un producto en inventario. Todos son zapatos, pero con diferentes, ¿qué? Diferentes medidas o una referencia de inventario. Miren que yo tengo R4, negro, G, Jack, sensación, extreme, bueno. Y tengo cajas por 20 pares. Dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario
el zapato R4. ¿Cómo hago la fórmula? Miren que ahí les da hasta la respuesta. Contar sin. ¿Por qué contarán? No, me equivoqué, es con Brasil. ¿Listo? Listo. Ojo pues, ustedes dicen que contar sí. Listo. Yo los escucho. ¿Cuál sería el rango? Los zapatos. ¿Están seguros? El rango sería los zapatos, todos donde Sí, dicen zapatos, todos los zapatos. Listo. todos los Y zapatos y el criterio sería zapato R4. zapato R4. Sí, Sí. sí, Y le doy a señor. aceptar. Sí, Listo. señor. Pues hay que fijar, hay que volver absoluto de los zapatos. Listo. Pero si uno quisiera, porque mire que Bueno, solamente, mire que si uno quisiera lo pudiera dejar absoluto, pero mire que en este caso no, porque solamente nos está pidiendo una sola cosa, bueno, ¿cierto? sí, no hay que, Miren, sí, claro, exacto, miren que yo qué haría, simplemente marcaría los zapatos y ya le pondría la referencia R4. Miren R4. que ahí me da solamente los 3 pares. ¿Listo? Muy bien, exactamente. Bueno, ahora sigamos con el siguiente. Miren acá. Me dice contar sí conjunto. Miren que ya es algo mucho más grande. ¿Listo? Pero miren esto. Miren que yo tengo unos productos en inventario. Diferentes tipos de zapatos. Tengo un almacén en la zona, en diferentes zonas y cajas por 20 pares. Entonces miren acá lo que me dice. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente? Los escucho. Analícenlo primero y cómo sería la manera de trabajarlo. Ujú. Pero primero hay que entender, miren lo que dice. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente? ¿Cuántas condiciones son? Dos. 2. ¿Claros ahí o no? Claro. Simplemente cuántas veces el zapato, la referencia. Y en el almacén zona occidente. Ya. Listo. Entonces, los escucho. F de X, ¿y cuál es? Contar sí conjunto. Listo. Ahorita sí. ¿Cuál es el rango de criterios 1? El producto. Listo. ¿Cuál es el criterio? Zapato XX. ¿Cómo? Hay que fijarlo. No, porque mire que no es solamente una sola pregunta. El zapato XX. ¿Y cuál es el rango de criterios 2? El almacén. Listo. ¿Y cuál es el criterio? Occidente. Occidente. ¿Cuántos nos da? Y la respuesta es, listo. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Vean. Entonces, miren que aquí, a diferencia del sumar sí conjunto, miren que primero nos pedía ¿qué? El rango de la suma. ¿Aquí nos pidió algún rango de la suma? No. Aquí simplemente es rango y criterio, y él me va a entregar un resultado. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Ahora miren, las dos que siguen en las hojas, máximo y mínimo, son las fórmulas estadísticas que siempre han de encontrar ustedes en fórmulas estadísticas, máximos y mínimos. Yo con eso siempre voy a trabajar. Entonces, miren que aquí me está diciendo, vuelven otra vez los productos en inventario. Tenemos almacén zona y caja por 20 pares. Miren lo que dice. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Miren ahí.
Ese máximo. Entonces, ¿cómo lo hago? Sí. ¿Cómo hago el ejercicio? Cuénteme pues a ver, ¿cómo es la manera? Bueno, pues, ¿Mm? el máximo. El máximo. ¿Y cómo saco el máximo? También con la función f de x. No se puede ser igual, max. Ah, bueno, también uno la puede hacer, ¿sí? Pero recuerden que como estamos trabajando fórmulas estadísticas, miren que yo lo puedo sacar por aquí. Y si yo me vengo a buscar el máximo, miren que aquí yo voy a encontrar el max. Dice max número. Miren que si le doy aceptar, él me está pidiendo el número. Miren que yo simplemente aquí lo que hago es marcar este y miren que aquí me va diciendo igual a 90. Entonces, miren, recuerden que aquí lo sacamos por el f de x, pero recuerden que ustedes, muchachos, cuando están en inicio, que él siempre por lo general está aquí, y yo me paro en alguna parte, yo quiero sacar el valor máximo o el valor mínimo de algún producto, yo lo puedo encontrar aquí en el botón sumatorio. Miren que si le doy clic en este botón, mire, ustedes nunca, uno casi nunca utiliza este. Y miren que aquí, aparte de la suma, tengo el promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones. ¿Sí ven? Para uno no enredarse. Y lo otro, como dijo el compañero, simplemente, si uno se la conoce, entonces yo simplemente aquí yo le digo igual, max, abro paréntesis, escojo el rango y miren que sin cerrar paréntesis yo le doy enter y él automáticamente me va a entregar el resultado. ¿Listo? Entonces miren que así es la manera como yo lo puedo desarrollar, máximo y mínimo. ¿Listo? Miren que aquí también me está pidiendo el mínimo. Entonces también yo puedo hacer lo mismo. ¿Cuál es la caja con menor existencia? Miren, entonces acá también la misma historia. Si yo le hago en este botón, le puedo decir min. ¿Y cuál es el min? De todo este rango. Y si le doy enter, miren acá, 10. Miren, ¿sí ven? Es la misma historia como ustedes quieran trabajar. De cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Ahora miren, vamos a seguir con otro. El que nos dice promedio. Miren acá. Yo tengo unos vendedores, Rigoberto, Alexis, bueno, diferentes. Y tienen unas edades. Me dice simplemente, ¿cuál es el promedio de edades de los vendedores? Miren acá, el promedio. Entonces, miren que yo voy a trabajar lo mismo con el f de x. Y miren que acá esto también tiene un promedio, porque un promedio es una fórmula estadística. Miren que acá yo tengo un promedio. Si yo le doy a aceptar, entonces siempre él me va a pedir los números. Seleccionen el rango y miren que acá me va a dar aceptar. Miren que me da 28.9. Y acá le está diciendo respuesta correcta 29 años. Cuando ustedes redondean esto, automáticamente o le quitan los decimales, miren que él le va a entregar 29 años. ¿Listo? Para que ustedes sepan por qué. Ahora miren, yo también puedo calcular este promedio desde la sumatoria. Miren acá, promedio. ¿Cuál es? Marquen esto, enter y miren que aquí lo tengo. ¿Sí? Exactamente igual, funciona de la misma manera. Y miren que acá tenemos el promedio sí y el promedio sí conjunto. Miren también. Entonces, ya van ustedes expandiendo. Miren que esa función sí y la función sí conjunto, yo la puedo utilizar anidada junto con otros, con el promedio, con el contar y con el sumar. Miren qué importante es eso. Miren que aquí yo tengo el promedio sí. Y miren que aquí me está diciendo
¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, miren que aquí yo ya no tengo una sola pregunta, sino que la pregunta está dividida ¿en qué? En varias condiciones. Por eso yo tengo que utilizar la función sí. Miren, ¿necesito el nombre para algo? No, necesito, es el departamento y necesito las edades. Entonces, miren que si yo me ubico aquí y me dicen cuál es el promedio de edades, entonces voy a invocar la función, ¿sí? Y al que me dice el promedio sí. Miren que aquí lo tengo, promedio sí. Entonces, busca el promedio, media aritmética de las celdas que cumplan un determinado criterio o condición. Entonces, miren lo primero que nos dice. Miren, aquí me dice cuál es el rango, cuál es el criterio y cuál es el rango promedio. Entonces, los escucho. ¿El rango y el criterio cuál es? Muy bien. El rango debe y tiene que ser el departamento. ¿Cuál es el criterio? Lo que nos están diciendo. De compras, compras. ¿Y cuál es el rango promedio? Ahí sí vienen ¿qué? Las edades. Miren que me dice que 31. Aceptar, miren ahí, 31. Simplemente le quito los ceros y mire que automáticamente yo que estoy utilizando el rango promedio. ¿Sí? Bueno. Y miren que yo tengo también o puedo utilizar algo que se llama el promedio sí conjunto. 3 fórmulas en uno. Miren esto aquí que yo tengo. Virgen Santa, esta sí es más carnuda que todo. Entonces miren lo que yo tengo. Tengo un ítem. Uy, esto no se ve aquí casi. Bueno, entonces miren lo que yo tengo acá. Acá tengo un ítem. Tengo una ciudad, un estado, un teléfono, una fecha. Bueno, tengo diferentes cosas aquí. Y tengo 50 datos, ¿cierto? Entonces, miren que por aquí, en alguna parte, me está diciendo, yo necesito encontrar el estado de Texas, el PAI que diga yes y la cantidad menor o igual a 30. Entonces, ¿cómo la haríamos para trabajar un promedio sí conjunto? Entonces, vamos a mirar cómo podríamos trabajar esta parte. Entonces, vamos a revisar entonces cómo sería esto. Denme un segundo. Bueno, entonces, mírenlo aquí. Entonces, yo tengo que tener en cuenta estas tres. El estado, el PAI y la cantidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar para que nos entregue el resultado aquí, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo tengo que utilizar el f de x y tengo que utilizar el promedio sí conjunto. Mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, miren que lo primero que a mí me pregunta es el rango promedio. ¿Y cuál sería de los tres el rango promedio? ¿La cantidad o no? ¿O cuál dirían ustedes? Porque miren que los otros ya serían los criterios. La cantidad porque me está diciendo mayor o igual a 30. ¿Sí o no? Entonces, el rango promedio, ¿cómo lo sacarían ustedes? ¿Cómo harían eso? Ahí. Entonces, aquí le tendríamos que decir que aquí entonces yo pondría este.
mayor o igual a 30. Pero ¿cuál es el rango? No, no lo podría utilizar. ¿El rango promedio sería cuál? ¿Toda la cuál? Y Toda la I. Esta. Listo. Toda la I. Listo. ¿Cuál sería el rango de los criterios 1? El estado. Listo. El estado. Tengo el estado. Listo. ¿Cuál sería el criterio? Texas. Listo. ¿Y cuál sería el rango de criterios 2? El país. ¿Sí o no? Bueno. ¿Y cuál sería el criterio 2? Yes. Listo. Pero ahora sí, ¿cuál sería el resultado? No, ¿cómo que yes? ¿Dónde están poniendo ustedes que la cantidad sea mayor o igual a 30? ¿Dónde la pondrían? Ahí ya estoy, miren. Ustedes me dijeron el rango promedio. sí, ¿Cuál? el 5. Sí, mire. Yo ya tengo el estado que me está diciendo. Ujú, ujú. ¿Qué pasará si yo a este rango promedio le pongo que sea mayor o igual a 30? ¿Será que lo puedo utilizar así o no? ¿O dónde yo le establezco esa cantidad? ¿Cómo hago yo para ponerle? ¿Qué pasará si yo la muevo aquí? O acá, o acá, acá. ¿Qué resultado me va a entregar? No, miren, hay un error. ¿Cómo hago yo para poner este? Miren que ahí me está presentando un error. La volvemos a hacer. Listo. ¿Dónde le establezco esta cantidad mayor o igual a 30? ¿Cómo lo haría? ¿Ah? No es otro criterio. El criterio de la cantidad y del punto. Ah, bueno, listo. Pero entonces, póngale en cuidado. Si yo utilizo esto, el promedio sí conjunto, tengo el promedio sí conjunto, entonces dígame cuál es el rango promedio. Para mí es la masculina. Listo, no hay problema. Vamos a mirar. La misma columna de cantidad. Yo la tengo ahí, ¿sí o qué? Listo. ¿Cuál es el rango de criterios 1? Exactamente. Ujú. Listo. ¿Cuál es el rango criterio 1? Entonces ustedes me dijeron el estado. ¿Y el estado de quién? De Texas. Si yo me paro aquí, entonces yo le voy a decir que Texas. El rango criterios 2, ¿cuál sería? El PAI. Listo. Y el PAI, simplemente yo le voy a decir aquí que es yes. Listo. Muy bien. Ahora sí, dígame cómo hago yo para establecer que muy bien, miren, el rango criterio 3, yo le tengo que poner que la cantidad, muy bien, y la cantidad, si bajo aquí, es que mayor o igual a 30. ¿Sí o no? ¿Cuánto me da? Listo. Miren que ahí me está dando 50.5. Listo. ¿Cómo hago yo para comprobar que efectivamente ese es el valor? Nos vamos para estado. ¿En dónde? Muy bien, Texas. Luego, en PAI, que sea cuál? Yes. Listo. ¿Qué más me falta?
mayor a 30. Entonces simplemente tendría que sumar el 54 y el 47. Porque, ¿cierto? Por eso, el promedio. Miren que si yo señalo estos dos, miren el promedio, 50.5. Miren que me lo está dando. ¿Y cuánto me está mostrando? ¿Sí ven? Entonces, miren, muchachos, que yo cuando tengo esto, miren cuántas condiciones tuve que meter. Tuve adicional al promedio, ¿sí? Porque el promedio sería la cantidad. Yo también en el último criterio tengo que meter esta y tengo que meterle el criterio, porque si yo no le meto el criterio, nunca me va a dar. ¿Sí ven? Entonces, miren que me toca meterlo. ¿Y cuántas hice? Mire, hice una, aquí hice dos, y aquí hice tres, y aquí hice cuatro. ¿Sí ven? 4 criterios para que me entregara solamente ese resultado. ¿Listo? Entonces, miren cómo es de importante una cosa de estas. ¿Listo? ¿Sí? Los muchachos de internet, ¿cómo vamos? ¿Sí la entendieron o no? Sí, señor, súper bien, muchas gracias. Sí. Bueno, hágale pues, qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, entonces miren que aquí, muchachos, hemos acabado de ver uno de los temas que se llaman funciones estadísticas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerle una introducción a los filtros. ¿Listo? Vamos a mirar entonces qué son los filtros. Dice así: los filtros proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango o en una tabla. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente alguno de los datos para poder concentrarse en aquellos que se desea. Para que los filtros funcionen bien, la tabla que construyas debe tener una fila de encabezados donde se identifique el nombre de cada columna. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos está diciendo. Siempre que ustedes vayan a utilizar filtros en una tabla, lo primero que uno siempre tiene que mirar es que las columnas estén bien definidas con el título, ¿sí? Miren como en este caso, en este cuadro, miren que yo aquí tengo una región, un vendedor, un orden, una fecha y un total. Si ustedes pueden observar en la anterior tabla que estábamos haciendo, miren acá, donde yo tenía unos filtros, miren que cada columna tiene los títulos de manera organizada y precisa. Uno que se llame ítem, el otro que se llama budget, algo que se llama la ciudad, el estado, el teléfono, la fecha, si tiene un PAI, el costo, la cantidad y el total. Entonces, miren que cuando ustedes vayan a trabajar un filtro, siempre tienen que mirar que las columnas siempre estén definidas, ¿sí? Bien definidas. No importa la cantidad de datos que ustedes tengan. Lo principal y lo primordial es que tenga bien definido el nombre de las columnas. ¿Listo? Bueno, y entonces dice que aquí se hará uso del archivo filtros básicos, ¿sí? Para realizar los ejercicios propuestos. Entonces, vamos a dejar ahí hasta hoy y el lunes vamos a trabajar con lo que son filtros básicos y filtros avanzados, ¿sí? Para poder hacer la práctica bien, para que la entiendan de una forma clara y precisa. ¿Listo? Les agradezco a todos mucho la atención y la asistencia y nos veremos el lunes bien juiciosos. ¿Listo? Listo, profe, muchas Profe, muchas gracias. gracias. Listo. A ustedes, que Luego. les vaya bien. Feliz tarde. Quería seguir la- No, Watch.